Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 30 de junio del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana, y como siempre un placer estar junto a ti en esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos, amigos. Comencemos ya con los titulares de esta jornada. Destaca Díaz-Canel alcance de la inmunización a pesar de la compleja situación epidemiológica. Isla de la Juventud, primer territorio en completar la vacunación de sus habitantes. Reporta Cuba 2.970 nuevos casos positivos a la COVID-19 y 14 fallecidos en la jornada. 10 provincias mantienen cifras de 3 dígitos. Rinden homenaje en Santiago de Cuba a jóvenes revolucionarios asesinados por la dictadura batistiana. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó hoy en Twitter el alcance de la inmunización en el país en el contexto de las nuevas medidas para contener la pandemia. En la red social escribió: sobrepasamos el 1.000.000 de cubanos vacunados con las 3 dosis de Abdala o Soberana. Esa buena noticia llega en el peor brote de la COVID-19 que nos ha obligado a declarar transmisión comunitaria en el país. El jefe de Estado resaltó el nuevo plan de medidas. Habrá más exigencia y la vacunación no se detendrá. El Ministerio de Salud Pública confirmó la víspera que 1.006.300 personas completaron el esquema de vacunación mediante ensayos clínicos, estudios de intervención e intervención sanitaria. Y el municipio especial de la Isla de la Juventud se convirtió en el primer territorio del país en concluir hoy, 30 de junio, la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, según informó el Ministerio de Salud Pública, aunque también señaló que todavía quedan algunos casos pendientes para esta semana. En el municipio especial no se han reportado casos positivos a la COVID-19 en los últimos 15 días. Pero para conocer otros detalles, contactamos ahora mismo con nuestro corresponsal allí, Noel Otaño. Muy buenas tardes para ti, Noel. Adelante. Sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un saludo desde la Isla de la Juventud. Y como ya se ha informado, el municipio especial se convirtió en el primer territorio del país en concluir con la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Desde el pasado 11 de mayo en que inició esta intervención en el territorio, pues las personas han estado acudiendo a pesar de las constantes lluvias que se han producido acá en la Isla de la Juventud a todos los sitios habilitados en el municipio especial. Pero para conocer cómo concluye esta intervención sanitaria acá en la Isla de la Juventud, converso ahora con el doctor Víctor Manuel Doeste, que es el coordinador de esta intervención sanitaria en el municipio especial. Muy buenas tardes para usted, doctor. Y buenas tardes, Noel. Óigame, ¿cómo concluye la Isla de la Juventud esta intervención sanitaria? Sí, bueno, como bien tú dices, hoy se cumple el día 50 de haber iniciado la intervención sanitaria en la Isla de la Juventud. Hasta el cierre del día de ayer se han vacunado 50.503 personas, lo que representa del objetivo que el Ministerio de Salud Pública nos trazó para la intervención sanitaria, representa el 95,6% de esa población seleccionada para ser vacunada, que representa, o sea, ese universo de 52.866 personas, que incluye población general y además los grupos de riesgo, entre ellos los trabajadores de la salud. Ese es con relación al objetivo. Ahora, con relación a la población de 19 y más años, o sea, toda la población mayor de 19 años, nos encontramos al 77% de ese universo de población. Y con relación a la población total de la isla, o sea, los 83.479, a un 60%. Estamos en uno de los sitios clínicos, específicamente uno de los policlínicos de la ciudad de Nueva Gerona, y todavía hay personas que acuden a vacunarse. ¿Por qué? Sí, hoy se decide el cierre oficial de la intervención sanitaria, pero todavía quedan alrededor de 400 personas que, como se fue extendiendo el tiempo entre una dosis y otra hasta 12 días, pues obviamente se pusieron la segunda dosis muy recientemente y hay que esperar a que se cumpla el periodo de vacunación para la tercera dosis. Bueno, muchísimas gracias al doctor Víctor Doeste, coordinador de la intervención sanitaria acá en la Isla de la Juventud, que reitero es el primer territorio del país en concluir con este proceso en el municipio especial. Hace apenas unas horas, el Grupo Temporal Nacional para el enfrentamiento al nuevo coronavirus decretó la fase de transmisión comunitaria, lo cual quiere decir
que las condiciones epidemiológicas del país en sentido general son bien complicadas y aun cuando el municipio especial arriba hoy a su 15º día sin reportar casos positivos a la COVID-19, el mensaje sigue siendo a cuidarse, a cuidar la familia y siempre que sea posible quedarse en casa. Muy buenas tardes. Al cierre de este martes, Cuba confirmó 2.970 nuevos casos positivos a la COVID-19 y 14 fallecidos, incluyendo un niño de 2 años de la provincia de Camagüey. Así lo informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. En esta jornada conocimos además que fueron otorgadas 1.889 altas clínicas. Resulta bien preocupante que en las salas de terapia intensiva del país permanecen más de 180 personas, una cifra significativa de ellos reportados como críticos. Lamentables noticias que evidencian la compleja situación de Cuba, caracterizada por elevadas cifras de contagios y una fuerte transmisión del virus. La mayor de las Antillas muestra indicadores desfavorables y predominan los casos autóctonos. De los 2.970, la transmisión autóctona nuevamente es el predominio de la transmisión, 2.897 casos y 73 casos importados en nuestro país. El gráfico lo muestra. El gráfico muestra que de los 30.426 casos diagnosticados en los últimos 15 días en Cuba, el 97,6%, o sea, 29.696, son como consecuencia de la transmisión autóctona, que es lo que predomina. Ante esta situación, expertos alertan sobre una alta propagación del virus donde la circulación de variantes más agresivas elevan el número de casos graves y decesos, razones por las que es imprescindible cumplir las medidas de protección. De esta forma, Cuba, con una cifra elevada de casos ingresados, 42.794, de los cuales 9.636 son sospechosos, 17.656 están en vigilancia y nuevamente una cifra muy elevada de casos activos, de casos confirmados, ingresados, 15.502, estamos hablando de 1.067 más que el día anterior. La provincia de Matanzas ocupa el primer puesto entre las más afectadas con la enfermedad, con más de 700 casos en las últimas horas, seguidos de La Habana y Santiago de Cuba. Compleja situación epidemiológica en gran parte del país que solo puede ser revertida si actuamos con responsabilidad y una elevada percepción de riesgo. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en Cuba, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Enfrentamiento y Control de la Enfermedad aprobó un nuevo plan de medidas que debe ponerse en práctica de inmediato. Así trascendió durante la reunión que preside el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Participaron en el encuentro el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, y el viceprimer ministro, Jorge Luis Perdomo Dileya. El Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, encabezado por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aprobó un nuevo plan de medidas para el enfrentamiento a la COVID-19 en la fase de transmisión comunitaria de la etapa epidémica. La compleja situación que presenta el país con el incremento de casos positivos exige redoblar los esfuerzos. De esta forma, convocó el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, a las autoridades de cada territorio y a la población en sentido general. Primero, las medidas tienen que ir dirigidas a una reducción sensible de la movilidad vehicular y peatonal. Y lo reiteramos, podemos tener todas las vacunas para vacunar a todo el mundo, pero eso tiene que ir acompañado con una disminución sensible de la movilidad. En eso necesitamos el apoyo de la población, pero necesitamos que las autoridades establezcan las regulaciones correspondientes y monten sistemas de trabajo que garanticen que eso se cumpla así. Por otra parte,
se decidió ayer, ante las incongruencias que se han notado en el funcionamiento de los cierres de las entradas y salidas de provincias y municipios, llámese puntos de control, donde hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Interior, Trabajo, Salud Pública, y se decidió que el Ministerio de Interior sean los que realmente sean la función de jefe de campamento, los que coordinen, y por tanto los compañeros de transporte y salud se incorporan allí, pero tiene que haber alguien que responda por esa unidad necesaria, por esa coordinación necesaria, y que exista una disciplina, un orden en el trabajo de ese equipo para lograr de verdad que se cumplan los objetivos, que es cerrar y que solamente entre los alimentos y aquellas cuestiones que se han priorizado y se han autorizado. Se decidió constituir comisiones temporales de trabajo que irán a las provincias con mayores complicaciones: Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba. Estos equipos van presididos por las máximas autoridades del partido y el gobierno del país y estarán apoyados por directivos de varios organismos de la Administración Central del Estado. Este grupo de trabajo, aunque son instancias superiores del gobierno y del partido, no va a sustituir el trabajo de la dirección de la provincia, ni los órganos que están establecidos en la Constitución y en las leyes, pero bueno, sí van con instrucciones claras de apoyo y de conducir, de orientar cuestiones principales. El primer ministro llamó la atención además para garantizar la higiene en los centros de aislamiento y la correcta elaboración de los alimentos que allí se brindan, además del estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos. Se trata de un plan para ser implementado de inmediato y la batalla se gana en los territorios. Los planes se tienen que parecer a las provincias y al municipio. No puede ser fotocopiar el plan de arriba, o como se dice, el plan que me bajaron. No puede ser. Entonces esa va a ser una de las cuestiones principales que los jefes que van para allá van a trabajar con ustedes para que ese plan de verdad esté dirigido a que se corresponda con las características propias, primero de la provincia y después de cada uno de esos municipios. En la jornada, el grupo de expertos y científicos que han trabajado con el gobierno en el enfrentamiento a la COVID-19 actualizó a la máxima dirección del país sobre los estudios que se realizan por especialidades médicas para determinar las secuelas en los convalecientes del SARS-CoV-2. Se dio a conocer la noticia de que hasta el día de hoy se han vacunado con el esquema completo de los candidatos cubanos más de 1 millón de personas. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 30 de junio, una representación del pueblo de Santiago de Cuba les rindió homenaje a Josué País, Salvador Pascual y Floro Vistel, jóvenes del movimiento 26 de julio, asesinados vilmente por la dictadura del Fulgencio Batista hace 64 años. Nuestro corresponsal en la ciudad héroe, Cusco Tarradel, nos ofrece los detalles del homenaje a esos mártires de la Revolución Cubana. Una vieja línea del ferrocarril donde muere el Paseo Martí de Santiago de Cuba aprisiona recuerdos de una época ensangrentada entre la Juventud Redentor y la dictadura de Fulgencio Batista. 64 años han transcurrido desde aquel 30 de junio infeliz para el pueblo santiaguero y el movimiento 26 de julio, cuando cegaron la vida de Floro Vistel, Salvador Pascual y Josué País, que ni siquiera había cumplido los 20 años de edad. Más de 50 agujeros por armas de fuego al auto Chevrolet del 52, donde se trasladaban los clandestinos, guardarían la huella del crimen. Hoy cuelgan los emblemas de los balcones en la explanada santiaguera conocida como Martí la Línea, de tránsito detenido en tributo de recordación. Se alzan y entonan voces por los muertos. Vienen pocos hasta aquí, pero los imprescindibles para dejar flores a nombre del pueblo de Cuba en honor a la memoria de los mártires. Las máximas autoridades de la provincia presidieron un acto de homenaje modesto como requiere este tiempo de complejidad epidemiológica por COVID-19 en la nación y una historia de sacrificio por la patria que no admite rincones inmóviles en la ciudad héroe. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues organizaciones sociales en Colombia denunciaron nuevos actos represivos perpetrados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT contra manifestantes que se desplegaron en la localidad de Suba, situada en Bogotá, la capital. Los videos difundidos por redes sociales ilustran la forma en que al menos 5 miembros del SMAT hirieron a una mujer y un menor de edad. La denuncia se suma a las registradas el pasado lunes, donde la policía reprimió las movilizaciones en varias regiones del país, las cuales se efectuaron para conmemorar a las víctimas de la violencia policial en los 2 meses que duró el paro contra las políticas del presidente Iván Duque. Entre los hechos lamentables fue el ataque de la policía contra manifestantes en Medellín, quienes, a pesar de estar concentrados pacíficamente en la Universidad de Antioquia, fueron atacados con chorros de agua y hasta con piedras. En Brasil, otro escándalo de corrupción sacude al gobierno de Jair Bolsonaro. En una entrevista, un representante de una compañía vendedora de vacunas denunció que el director de logística del Ministerio de Salud pidió $1 de soborno por cada dosis de la vacuna AstraZeneca. Según el politólogo Bruno Lima Rocha, esta revelación manifiesta el hecho de que detrás de la campaña de desinformación sobre el coronavirus promovida por Bolsonaro hay un interés económico. Brasil tiene un gobierno de ultraderecha que tiene algunos acuerdos políticos. Uno de ellos es con las oligarquías fisiológicas de siempre. Bolsonaro mismo vendría de este ala derecha del Congreso en su escalón más bajo. Pero también hay una fábrica de fake news, una industria de mentiras que circulan por redes sociales que ponen en duda, por ejemplo, la importancia de la vacunación. Hay una cruzada anticientífica en Brasil. Y ahora se está aprobando con la Comisión Parlamentaria de Inquérito y las denuncias que había un interés económico fisiológico junto con la estupidez de la cruzada anticientífica. Estamos descubriendo el obvio, que junto con los fachos están los canallas, que junto con el fascismo está la corrupción, que junto con los oligarcas fisiológicos está la ultraderecha corrupta. Ninguna novedad, pero ahí se tiene la prueba. En otros temas, la Cancillería siria afirmó que las declaraciones de Estados Unidos y sus aliados sobre supuestas victorias y planes para derrotar la organización terrorista del Estado Islámico son falsas. Según denuncia el texto, Washington es quien creó esa organización y patrocinó con dinero, armas y apoyo mediático y moral, algo que fue reconocido por la propia exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton. La Cancillería siria precisó que quienes verdaderamente contribuyeron a la derrota del Daesh son el ejército sirio, las fuerzas rusas y el ejército iraquí, además de combatientes antiterroristas de la región. Mientras los ataques de Estados Unidos y sus aliados mataron a inocentes y destruyeron la infraestructura tanto en Siria como en Irak. En Londres, un grupo de políticos británicos se manifestaron frente a la prisión Belmarsh, donde Julian Assange se encuentra encarcelado, para exigir que se levante la prohibición de reuniones con el fundador de Wikileaks. Entre los presentes estuvo el ex líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. El político llamó a la liberación del periodista, que en su opinión no hizo nada más que revelar la verdad sobre los abusos de poder. Lo que hizo Julián fue decir la verdad a todo el mundo. Por eso fue amenazado con la extradición a Estados Unidos, donde podría ser condenado como mínimo a 175 años de prisión. Julián sigue en la cárcel aquí, en esta cárcel de máxima seguridad, la más segura en todo el país. ¿Por qué? ¿Qué riesgo representa su liberación? Más que poder revelarnos más verdades sobre el abuso del poder y el abuso de los derechos humanos en todo el mundo. En Canadá, unas 134 personas fallecieron repentinamente en los últimos días como consecuencia de la ola de calor sin precedentes que azota la región de Vancouver, donde se registraron temperaturas récord de 49,5 grados Celsius. Las ciudades abrieron lugares especiales para que los ciudadanos se refresquen, se anularon las campañas de vacunación contra la COVID-19 y hubo escuelas que cerraron. La ola de calor también afectó a ciudades estadounidenses al sur de Vancouver a principios de esta semana, como Portland y Seattle, también conocidas por su clima templado y húmedo, donde la temperatura alcanzó máximos históricos. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión.
Para desarrollar un candidato vacunal hay que pasar desde el laboratorio donde se desarrolla y se hace la primera síntesis de los genes y de las proteínas hasta las escalas productivas, y la adquisición de los insumos a nosotros se nos ha visto muy limitada. No solo el tema de financiamiento, sino que además de eso, algunas fábricas en otros lugares del mundo, cuando saben que el destino es Cuba, no nos venden los productos. A nosotros nos ha pasado desde que un insumo necesario para la producción ha sido bajado de un medio de transportación cuando se supo que el insumo venía para Cuba. Y lo estábamos esperando porque nosotros, para desarrollar estos candidatos vacunales, que además se hizo de manera todo muy rápido, ha ocurrido, nosotros tuvimos que utilizar los insumos que teníamos para el desarrollo de otros procesos y de otros proyectos. Ha habido que parar investigaciones para eso, para poder recuperar esos insumos y para poder seguir la producción y para hacerlo lo rápido que el pueblo necesitaba, porque necesitábamos vacunar muy pronto. Nosotros nos hemos visto limitados a poder adquirir. Y además de eso, el desarrollo de nuestras vacunas, antes para cáncer y ahora para la COVID, se ha visto frenado. Si nosotros hubiéramos podido ser mucho más veloz. El cubano se las arregla siempre para buscar soluciones y buscar alternativas, pero eso no quiere decir que nosotros podamos tener en presencia del bloqueo la velocidad que nosotros pudiéramos tener si no hubiera bloqueo. Probablemente nosotros hubiéramos estado hace 2 meses, hace 3 meses probablemente en situación diferente a la que estamos ahora, si hubiéramos contado con todos los medicamentos y todas las posibilidades de producir no solo los candidatos vacunales, sino también otros anticuerpos que sabemos que se han utilizado para el tratamiento de pacientes graves y moderados de la COVID. Bien clara la explicación de la doctora Belinda Sánchez del Centro de Inmunología Molecular. Y a propósito, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy que el bloqueo de Estados Unidos niega a Cuba el acceso a equipos y medicamentos para la salud. En su cuenta en Twitter, Rodríguez Parrilla suscribió que la criminal política obliga a la mayor de las Antillas a conseguir a precios exorbitantes equipos, tecnologías, dispositivos, tratamientos y fármacos que producen compañías estadounidenses. Asimismo, refrendó que Cuba debe recurrir a intermediarios o sustituir con productos genéricos de menor eficacia los suyos. El jefe de la diplomacia cubana destacó en su mensaje que todo eso afecta incluso a recién nacidos y niños enfermos. A pesar de que la Asamblea General de Naciones Unidas recientemente aprobó por 29ª ocasión la resolución que demanda el fin del bloqueo a Cuba, las medidas unilaterales de Estados Unidos para asfixiar al país se mantienen vigentes. Buenas tardes. Un área de bajas presiones en el Atlántico Central está asociado a una onda tropical activa que en las últimas horas se ha organizado mejor, incrementando las áreas de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, moviéndose en un área donde las condiciones son muy favorables para su desarrollo. Para que un ciclón tropical se genere, se necesitan 3 condiciones necesarias. En estos momentos, un área de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que ya existe en el área del Océano Atlántico Central, temperatura superficial del mar superior a los 26,5 grados Celsius. En estos momentos en esa área oscila entre los 27 y 28 grados Celsius y también poco cambio en cuanto a intensidad y fuerza del viento desde las capas bajas hasta las capas superiores de la atmósfera, que permitan una mejor organización y estructura de un ciclón tropical. En estos momentos en esa área se cumplen estas condiciones, por lo tanto hay una alta probabilidad de que un ciclón tropical en los próximos días se esté formando en esta área de chubascos y tormentas eléctricas. Se mueve hacia el oeste, el noroeste, y el viernes estará próximo o sobre el arco de las Antillas Menores, probablemente ya formado un ciclón tropical. A partir de ahí se podrá definir mejor cuál será el futuro y la posible trayectoria de este sistema en el Caribe, porque es un sistema que aún no está formado y que está bien alejado en el Atlántico Central. Por lo tanto, los modelos de pronóstico en estos momentos continúan a largo plazo mostrando gran incertidumbre en cuál será la futura evolución y trayectoria en el Caribe de este sistema. Incluso algunos lo disipan en el Mar Caribe Oriental y otros lo mantienen como un sistema tropical sobre las Antillas Menores. Por lo tanto, por el momento se mantiene la estrecha vigilancia sobre la futura evolución y trayectoria de este sistema tropical por el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, y se recomienda estar atento a las futuras informaciones. Sobre Cuba se mantiene con poco cambio las condiciones del tiempo, chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde en gran parte del territorio nacional. Observen en las imágenes satélite meteorológico cómo predominan los nublados en gran parte del país. Están asociados con el paso de ondas tropicales por los mares al sur, interactuando con una vaguada sobre el sudeste del Golfo de México y altos valores de humedad en el área que incentivan
los procesos de lluvias en gran parte de nuestro país. Los mayores acumulados en las últimas 24 horas en Bolondrón con 91 milímetros y 88 milímetros en Torrientes, ambas en la provincia de Matanzas. El pronóstico para hoy con poco cambio. Estará con predominio de nublados en gran parte del territorio nacional con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán numerosos en el occidente y centro, donde pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. En la noche se mantiene el predominio de nublados en las regiones occidental y central con algunos chubascos, lluvias y estará parcialmente nublado en el oriente del país. Las temperaturas con poco cambio, máximas en la tarde entre 31 y 34 grados Celsius y en la noche las temperaturas con valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora con oleaje en la costa norte de la región oriental y poco oleaje en el resto de las costas. En resumen, para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo, alta probabilidad de lluvias principalmente en las regiones occidental y central. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. Lograr un estricto aislamiento social constituye una de las premisas para enfrentar la alarmante situación epidemiológica en Matanzas. El Grupo Temporal de Trabajo abordó este tema en su más reciente encuentro. La difícil situación sanitaria que enfrenta Matanzas demanda mayor rigor contra la COVID-19. Lograr el aislamiento total, al menos hasta finales de julio, constituye una medida necesaria para frenar la dispersión del virus. Con este objetivo, el Grupo Temporal de Trabajo en la provincia prohibió la circulación de vehículos después de las 12 del día y estableció el cierre de empresas y negocios que no aporten productos de primera necesidad. Asimismo, instaron a una rápida atención en los cuerpos de guardia y a facilitar los trámites para el ingreso a centros de aislamiento e instituciones asistenciales. Abordaron además el cierre de las cafeterías cercanas al Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez. Actualmente estudian el traslado del servicio gastronómico a lugares más seguros. Las condiciones de los centros de aislamiento también fueron analizadas. El gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, comentó que ante la carencia de recursos se debe garantizar una buena elaboración de los alimentos y respetar los horarios de las comidas. Igualmente, resulta vital la limpieza y desinfección en esos espacios. Se elabora además para incrementar capacidades. Por otra parte, la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala avanza en los municipios de Limonar y Ciénaga de Zapata, mientras que más del 70% del personal de la salud recibió ya Soberana Plus. Matanzas intenta superar el peor rebrote de coronavirus en su territorio, un objetivo que requiere necesariamente del aporte de todos. Desde Matanzas, Sheila Ibáñez Llanes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en medio de los altos niveles de contagio con la COVID-19 en todo el país y ante los cuales se ha decretado la fase de transmisión comunitaria, muchos se preguntan cómo es posible que esto ocurra si estamos avanzando en la inmunización con los candidatos vacunales cubanos Abdala y Soberana 02. Sobre este tema, mi colega Abdiel Bermúdez nos propone reflexionar en el segmento Comentar Cuba. Adelante, Abdiel. Bien, Diana, lo primero que debo decir es que las noticias de los últimos días no han sido nada halagüeñas para Cuba. Primero, que si el temblor de tierra en Artemisa o las averías eléctricas que ya generan apagones o las inundaciones en la capital por las recientes lluvias, como muestran estas imágenes. Por suerte, todo eso concomita con la alegría por haber sido vacunados con Abdala o la certeza de que también hay una esperanza para nuestros niños, como ya va probando en sus compases iniciales el ensayo clínico Soberana Pediatría. Pero hoy los titulares más seguidos por preocupantes tienen que ver con el vertiginoso ascenso de la cadena de contagios y la cifra de 3.080 casos positivos que se informó ayer, como los 2.970 de hoy, son un mazazo para muchos, porque pocos imaginamos que llegaríamos a esos números, como tampoco supusimos que la pandemia duraría tanto. Más de 15 meses llevamos arrastrando el ahogo que genera el nasobuco y también los cierres en cuarentena para forzar el distanciamiento físico y los centros de aislamiento a los que casi nadie quiere ir, pero es obligatorio hacerlo. Y la tensión por si fuiste contacto de un positivo y ahora eres sospechoso hasta por carambola. Y también el deseo de que recomience el curso escolar y vayamos a la playa y seamos felices otra vez. Así lo deseamos todos. Son 15 meses de estrés
por temor al contagio, de colas constantes de entrega de los profesionales de la salud que lógicamente ya se sienten el cansancio de esta dura pelea contra el coronavirus y del compromiso cumplido por científicos a los que debemos la inmunización, que será a fin de cuentas la solución definitiva de este problema. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué, si ya se han vacunado al menos con una dosis cerca de 3 millones de personas, las cifras de contagios siguen creciendo? ¿Es que acaso nuestros candidatos vacunales no funcionan a pesar de su eficacia? ¿No se supone que deberían contribuir a disminuir la infección? Analicemos. Lo primero es que no podemos culpar a los candidatos vacunales del mal que hoy vivimos. Ellos han probado ser seguros y también ser eficaces, pero hay elementos que no podemos pasar por alto, amigos. Hasta ayer, solo 1.088.000 cubanos, 1.088.898 cubanos, vamos a decirlo así, o sea, cerca de un 9% de la población, se había vacunado completamente con las 3 dosis indicadas y no solo con una o con 2. Y recordemos que los anticuerpos despiertan casi de inmediato, pero alcanzan los niveles máximos de protección varios días después de la 3ª dosis para poder noquear al virus. Otro dato al que me he referido en varias ocasiones: Soberana 02 y Abdala no confieren inmunidad esterilizante, o al menos eso no se ha probado todavía. De hecho, hasta hoy, ninguna vacuna en el mundo tiene esa virtud. Usted se puede infectar aún cuando se haya vacunado y puede contagiar a otros, solo que difícilmente llegue a una terapia en estado de gravedad por la COVID-19. En favor de la vacunación podemos decir también que este brote que hoy sufrimos, el peor de todos, no surgió después del inicio de la intervención sanitaria, no, sino que es anterior a esta. Y vale señalar que la vacunación va más adelantada en unos territorios que en otros, por ejemplo en La Habana, donde la incidencia de la enfermedad ha disminuido notablemente, pero en provincias como Camagüey y Holguín, por ejemplo, todavía es ínfimo el número de inmunizados, y allí los casos han ido en ascenso día tras día. Solo un ejemplo que quise acotar. Para rematar, andan circulando nuevas variantes del virus, como la famosa Delta de la India, que se estima un 40% más transmisible que la variante Alfa. Y habría que ver el impacto de las vacunas en ese escenario. Por suerte, hasta el momento los análisis realizados no desalientan a la comunidad científica cubana, que ha ido estudiando el comportamiento de las nuevas cepas o variantes. Lo que sí genera desaliento, amigos, es el irrespeto de las medidas de mitigación establecidas por el Estado para prevenir los contagios, así como las deficiencias en el cumplimiento de los protocolos sanitarios en no pocos territorios y también los niveles de movilidad de la población. Que hoy todas las provincias estén en fase de transmisión comunitaria de la etapa epidémica, algo que nunca se había aplicado en el país, no es solo cuestión de estadísticas reflejadas en una curva ascendente que hay que bajar sí o sí. Es interiorizar también que las vacunas no pueden hacer ellas solas el trabajo, porque la COVID-19 no cree en milagros y la solución demoraría varios meses en llegar, lo que por supuesto tiene su precio en vidas humanas, y ya las familias cubanas han perdido a 1.284 de sus hijos en esta pandemia. Y en este punto, amigos, voy a permitirme un dato que ojalá les toque el corazón a algunos. Los que en este tiempo han perdido a un ser querido por la COVID-19 saben lo que se siente al no poder estar ahí para tomar su mano en el último momento. La COVID-19 marca el tiempo de la soledad y regala una muerte sin despedidas, sin un último abrazo, sin besos, sin velatorios. Solo pervive el recuerdo de la vez en que esa persona salió viva de la casa hacia el hospital, pero nunca regresó. Y siempre queda la sensación de que todo pudo ser diferente si nos hubiéramos cuidado un poco más. Por hoy prefiero no decir más, pero volveremos a vernos, estoy seguro, y cuento con sus opiniones y criterios para seguir pensando juntos y sintiendo el país que queremos. Seguimos en nuestro noticiero, Diana.
Gracias, Ardiel, por el análisis. Vamos a continuar ahora con otros temas. El sismo que sacudió a la provincia de Artemisa este martes conllevó a la evacuación del Hospital General Docente Comandante Pinares de San Cristóbal. Varios de los pacientes ingresados en esa instalación fueron trasladados a la institución de salud Abel Santa María Cuadrado de Pinar del Río, una vez iniciada la evacuación de los mismos, donde continúan tratamiento médico 16 personas. Desde horas de la tarde de este martes, el Hospital General Docente Abel Santa María Cuadrado de Pinar del Río acogió a pacientes y acompañantes que se encontraban ingresados en la instalación de salud Comandante Pinares de San Cristóbal, perteneciente a la provincia de Artemisa, los cuales requirieron ser evacuados tras los daños estructurales provocados por el sismo perceptible en esa localidad del occidente del país. Nos pidieron que inicialmente recibiéramos pacientes que estaban en las terapias del Hospital Comandante Pinares. Pacientes graves que estaban intubados y ventilados, y le aceptamos rápidamente que los enviaran hacia la institución de nosotros. Creamos nuestras condiciones de manera emergente y recibimos en ese primer momento 2 pacientes graves que están en una de nuestras terapias en estos momentos. Bajo el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios, dada la compleja situación epidemiológica actual, otras 14 personas fueron trasladadas hasta los servicios de urgencia y emergencia de la institución médica de Vuelta Abajo, donde continuarán tratamientos según sus patologías relacionadas con las especialidades de angiología, medicina interna y neurocirugía. Estoy vivo y estoy cuidado. En buena mano el hospital. A mí siempre me gustó este hospital. El hospital es buenísimo. El hospital de nosotros creó todas las condiciones para la recepción masiva de estos pacientes. En el proceso de recepción se clasificaron de nuevo, se les realizó test de antígeno a todos los pacientes y a los acompañantes que venían con ellos, los cuales todos fueron negativos, y continuaron el proceso de admisión dentro de la institución. Aún impactados por los sucesos de este 29 de junio, los testimonios de quienes vivieron de cerca la fuerza del sismo hablan de la celeridad y preparación del personal de salud ante situaciones de emergencia. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Cuba debutará ante Bahamas en el comienzo el 2 de julio de la segunda ventana clasificatoria al premundial de baloncesto masculino FIBA Américas 2023, según reveló el calendario de la justa. El duelo entre los bahameses se efectuará a las 6:30 de la tarde, hora de nuestro país. La siguiente presentación de los cubanos será el sábado día 3 ante el anfitrión Quinteto de El Salvador, con hora de inicio 9:30 de la noche, mientras la tercera salida de los pupilos de José Pepe Ramírez al tabloncillo del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda acontecerá el domingo frente a Costa Rica. La nómina de Cuba para este certamen eliminatorio es liderada por Jaciel Rivero, titular de la Liga de Campeones en Europa, Karel Guzmán, monarca en el Campeonato de Rumanía, y Lisbán Valdés, que también logró coronarse a nivel profesional, en este caso con el Santa Tecla del torneo salvadoreño. En el otro grupo de la segunda ventana premundialista competirán del 13 al 15 del venidero mes Chile, Bolivia, Paraguay y Nicaragua. Avanzarán a la ronda siguiente, rumbo al Mundial de 2023, los 2 primeros de cada grupo. Seguimos con más. En el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano constantemente se hacen estudios a nuestros atletas. El siguiente material muestra pruebas en cardiología. El laboratorio cardiorrespiratorio cuenta con los equipos necesarios. En esta oportunidad presenciamos las pruebas a 2 corredores de 400 metros. El examen los ayudó a sentirse como si estuvieran discutiendo sus medallas. Lo fundamental y novedoso que se está realizando es que se le hacen pruebas que tienen que ver con el gesto técnico de la modalidad deportiva. O sea, el atleta no solamente viene a medirse sus capacidades máximas, sino que estas son medidas a partir de los propios gestos deportivos que tienen, lo cual los hace sentirse más cómodos y por tanto ser más eficientes en los resultados. Realmente me siento muy emocionada cuando veo a los deportistas realizar la prueba, primero porque es una herramienta que pueden utilizar para su entrenamiento. Prácticamente nosotros corremos con ellos, hacemos la prueba con ellos, porque queremos lograr su capacidad máxima, que lleguen al tope. Esto me ha dado parámetros de mejorar estructura de entrenamiento, mejorar dosificaciones de la carga del entrenamiento, donde mejorar la recuperación
el tiempo de recuperación de los atletas, en dependencia el entrenamiento. Es de vital importancia que todos los deportistas, principalmente los de alto rendimiento, se realicen estos exámenes. Además del resultado del esfuerzo, también se puede medir la evolución cardiorrespiratoria y otros elementos fundamentales para conocer el rendimiento fisiológico del atleta. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Regresa el noveno inning de los deportes en el Canal Caribe a partir del próximo lunes 5 de julio. Informaciones, análisis y las voces de los protagonistas. De lunes a viernes a las 9 de la noche por el Canal Cubano de Noticias. En el ámbito internacional llegó el día en que el vínculo de Lionel Messi con el Barcelona podría culminar. Este 30 de junio caduca el contrato vigente del astro argentino con el equipo catalán y los seguidores del club mantienen una alta expectativa por el futuro de su mejor jugador. ¿Está preocupado, presidente? ¿Está preocupado por eso o no? ¿Va a renovar Messi o no? Desde que el Barça formalizó el 8 de enero de 2001 el contrato simbólico firmado 3 semanas antes en una servilleta, Leo Messi ha estado 20 años y 5 meses vinculado al Barça. Esta medianoche vence la última renovación firmada con Bartomeu en 2017 y aunque termine renovando más adelante de manera inmediata ya tendría alguna consecuencia, porque si no se cierra hoy, a partir de mañana el Barça ya no podrá vender su camiseta de la próxima temporada en la tienda oficial del club, aunque sí podrá seguir utilizando su imagen de temporadas anteriores. Falta concretar si los patrocinadores del Barça pueden seguir utilizando la imagen de Messi y qué pasaría en caso de lesión en la Copa América. El seguro médico ya le correspondería a la Federación Argentina, pero no está claro qué pasaría en caso de llegar lesionado a la pretemporada. Y una vez completada la fase de octavos este martes en la Eurocopa con los triunfos de Inglaterra y Ucrania, ya se conoce el pareo de los cuartos de final. Veamos a través de la gráfica. El viernes a las 12 del mediodía se medirán Suiza y España, en tanto Bélgica e Italia harán rodar el balón ese propio día a las 3 de la tarde. Esta fase concluirá el sábado con los enfrentamientos República Checa y Dinamarca a primer turno y luego Ucrania se las verá con Inglaterra en los mismos horarios establecidos. Así termina el tiempo que dedicamos a los deportes. Pasen todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dulier. Nosotros avanzamos con otros temas. Chile se prepara este año para las elecciones presidenciales. De una alianza de izquierda y otra de derecha, emergen dos alcaldes que encabezan las encuestas, mientras las intensas campañas virtuales debido a la pandemia marcan el día a día con promesas electorales que ya desatan controversia. La periodista Irma Shelton ofrece más detalles a continuación. El 21 de noviembre habrá elecciones presidenciales en Chile. Ese día los ciudadanos elegirán el sucesor de Sebastián Piñera, el mandatario que enfrenta en la recta final de su gobierno una crisis de popularidad con un 80% que desaprueba su gestión. Pero Chile tiene su programa de elección. El próximo 18 de julio se llevarán a cabo las primarias para definir las candidaturas presidenciales de dos grandes bloques de derecha y de izquierda. Por un lado está Chile Vamos, la conservadora alianza en la que se enfrentarán Joaquín Lavín, de Unión Democrática Independiente, Ignacio Briones, de Evolución Política, Sebastián Sichel, Independiente, y Mario Desbordes, de Renovación Nacional. En el otro extremo se encuentra Apruebo Dignidad, en la que competirán Gabriel Boric Font, de Convergencia Social, y Daniel Jadwe, del Partido Comunista. Está la posibilidad de comenzar a derrotar el neoliberalismo. Aquí está la posibilidad de empezar en un modelo que ya no da para más. Por tanto, damos la bienvenida a Daniel Jadwe, candidato a la presidencia. Tenemos acá distintas fuerzas.
El periódico El Siglo señala que más de 50 personalidades lanzaron este miércoles su respaldo al líder comunista con el fin de asegurar la victoria del actual alcalde de la municipalidad santiaguina de Recoleta en las primarias del 18 de julio. Será un primer paso para llevarlo como candidato a la presidencia de la República en los comicios de noviembre próximo. El Siglo explica que con la candidatura de Jadwe se pretende rescatar el legado de Salvador Allende para construir un Chile digno. Solo que para ello será necesario impulsar transformaciones fundamentales para profundizar el proceso constituyente. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí recibirá hoy la condición de monumento nacional, según indicó una publicación del Consejo del Patrimonio Cultural Cubano en su perfil oficial en Twitter. Organizado por la entidad encargada de preservar parte de la herencia cultural de la nación y la Comisión Nacional de Monumentos, el acto acontecerá en la propia institución con sede en La Habana. Símbolo de la cultura cubana dentro y fuera del país, la Biblioteca Nacional abrió sus puertas por primera vez el 18 de octubre de 1901 y en 1949 recibió el nombre del héroe nacional de Cuba, José Martí, como digno homenaje a su impronta. La fábrica de artículos de látex de Las Tunas, luego de 6 meses de paralizada y tras la llegada de 2 contenedores de materia prima, reanudó sus funciones con el reto de producir 283,000 pares de guantes domésticos hasta julio próximo, insumo que tendrá como principal destino el sector de la salud. El costo de esa importación fue de casi 2 millones de pesos y en septiembre está prevista la llegada de un nuevo lote de materiales que permitirá continuar la producción hasta finales de año. Entidades e instituciones cubanas y extranjeras elaboran una guía geológica sobre Viñales, el primer geoparque nacional ubicado en Pinar del Río, que puede contribuir en un lenguaje popular al turismo de naturaleza. Los indicadores del itinerario están en fase final de procesamiento entre la empresa geominera de la provincia de Pinar del Río, los institutos de geología y paleontología de Cuba y el geológico y minero de España. Cuando ese trabajo concluya, será un paso de avance en la difusión del conocimiento geológico de la nación de Pinar del Río y de Viñales en un lenguaje popular y para el turismo de naturaleza. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. En la Biblioteca Nacional José Martí, escenario donde Fidel intercambió con los intelectuales cubanos un día como hoy del año 1961, se exhibe la exposición Palabras, Imagen y Posibilidad, concebida por la Fototeca de Cuba y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Mientras en la Galería Galeano se presenta la muestra colectiva Palabras, el valor de la memoria, ambas propuestas visuales rinden homenaje al aniversario 60 de Palabras a los intelectuales. Testimonio de los incesantes intercambios de Fidel con los intelectuales resulta la exposición Palabras, Imagen y Posibilidad. La integran más de 2 centenares de fotos cuidadosamente seleccionadas, restauradas e impresas que abarcan el amplio periodo comprendido desde 1959 hasta entrado el siglo XXI. El proyecto documenta los sistemáticos encuentros que sostuvo el líder histórico con intelectuales cubanos y foráneos de diversas corrientes de pensamiento. Evidencia el diálogo continuo como praxis enriquecedora de los procesos culturales y método asumido por la revolución desde su propia génesis. Y es que el ser cubano en revolución constituye la medida de todas las cosas. Defiende la curaduría de la exposición Palabras, el valor de la memoria. Reúne obras de más de 25 artistas consagrados y noveles, entre ellos premios nacionales de artes plásticas. El discurso adopta una postura ética de rescate y puesta en valor de la tradición y la genealogía. La muestra heterogénea e inclusiva ubica al ser humano como ente social y eje de la historia.
por lo que estas sendas exposiciones reflejan la política cultural que encontró su referente hace 60 años en la intervención de Fidel, Palabras a los intelectuales. William Capote, Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El canal educativo estrenará este miércoles a las 9 de la noche el espacio Los de la Unión, un programa que se inserta en las celebraciones por el aniversario 60 de la fundación de la UNIAT y rinde homenaje a Palabras a los intelectuales. La colaboración entre la Dirección de Comunicación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el canal educativo materializó esta propuesta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión que busca homenajear el aniversario 60 de la organización. Este programa, desde el mismo título, hace homenaje a los fundadores de la organización, porque en los inicios, los fundadores y las primeras generaciones que participaban en la UNIAT le llamaban al espacio La Unión. Se decía, vamos a ver eso después un poco más tarde allá en La Unión, y de ahí partimos haciendo homenaje a esta génesis. El espacio cuenta con la participación central de una personalidad que haya tenido que ver desde su obra o desde su ejercicio dentro de los ejecutivos de la organización con el desarrollo de la UNIAT. Este que estrenamos el 30 de junio, coincidiendo con el aniversario a Palabras a los intelectuales, tiene como participación central la de Miguel Barnet, presidente de honor de la UNIAT, y que fue muy joven, una de las personalidades que estuvo en ese encuentro con Fidel, que trascendió en la historia como Palabra a los intelectuales. Se recrea la obra del presidente fundador Nicolás Guillén y la sección Archivo Histórico rescata documentales, reportajes y entrevistas que hacen participar el criterio de otros fundadores. La UNIAT ha sido una organización de mucha vitalidad, una especie de caldera efervescente de problemas, ¿no? Problemas de la nación, problemas de la cultura, específicos de la cultura, y se ha debatido todo ahí. La UNIAT es una organización que en este momento debe tender a un rejuvenecimiento y a ese reciclaje necesario de los lenguajes y de la membresía para lograr ir con los tiempos. Siempre recuerdo una cosa que Hart nos dijo un día, que él decía que la UNIAT era la contrapartida, pero una contrapartida comprometida. El canal educativo reserva el encuentro que estrena este miércoles a las 9 de la noche con Los de la Unión. Elizabeth Cánova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiamos de tema. Formados en la Escuela Cubana de Circo, el dúo Ebenezer vuelve a hacer noticia en 2021. Y es que esta joven pareja de acróbatas ya ha triunfado en pistas de mucho prestigio como el Festival de Jóvenes Talentos, que anualmente celebra el Circo Nikulin en Moscú, y el prestigioso reality televisivo Got Talent España. En la noche de premios del Festival Internacional de Circo Le Fan d'Or en la ciudad catalana de Girona, se reconoció a Nardelis y Rey David, dúo Ebenezer, con el Elefante de Plata, el Premio Especial de la Imagen y el Premio del Royal Palace en Francia. El festival se ha celebrado entre el 24 y el 28 de junio en Girona y ha acogido a más de 15 compañías de 15 países distintos y a unos 10.345 espectadores a lo largo de la edición. Y el 30 de junio de 1961, el líder de la Revolución Cubana culminaba el encuentro entre una representación de escritores y artistas con dirigentes del país con la intervención conocida como Palabras a los intelectuales. Ese discurso de Fidel en la Biblioteca Nacional devino enseñanza para el futuro y marcó pauta principal para el desarrollo de la cultura y la política cultural de la nación. 2 meses después de la victoria de Girón y en medio del hito cultural que fue la campaña de alfabetización, Fidel afirmó que uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura. Sus palabras a los intelectuales tienen plena vigencia. No concibo a un artista, a un intelectual, a un creador cubano que no conozca aquel discurso que marcó la política cultural en revolución. Yo creo que es un documento al que siempre hay que volver, porque cada vez que tú vuelves tú vas encontrando aspectos
que o le pasaste por encima o no le diste el valor que tenía. Y la vida te va demostrando la validez de ese documento. El documento se hizo buscando una unidad, ¿no? Fidel había dicho primero que le íbamos a llamar Asociación de Artistas de la Plástica y después él mismo cambió y dijo que es mejor decirle Unión de Artistas, porque palabras intelectuales, el motivo fundamental fue buscar una unión entre los creadores del país, de cualquier manifestación, ¿no? La polémica que se generó en palabras de los intelectuales parte de ese criterio. Lo que tenía en mente Fidel, en palabras de los intelectuales, es lo que siempre nosotros tenemos que priorizar y tener presente. Es la unidad profunda dentro de la diversidad, pero una unidad que nos ayude, como digo yo en un poema que ya se conoce, empujar un país. Yo creo que la genialidad de él estuvo en el tono, en el tacto, en cómo equilibró la firmeza con el cuidado, con el llamado, tratando de unir todo lo que era unible. ¿Qué cosa es la libertad de creación? ¿Cómo tú asumes, cómo un creador asume ese término de la libertad para el desarrollo de su obra, ¿no? Es una libertad condicionada, es una libertad que te la condiciona el Estado, es una libertad que te la manda, o es una condición de tu responsabilidad social el uso o no uso de esa libertad. Eso es una condición que es la del creador, es que tiene que imponerse el criterio de libertad de creación. Los diálogos sucesivos entre Fidel y una buena parte del gobierno con la intelectualidad artística del país no se interrumpieron ni en los momentos más inciertos tras el derrumbe del socialismo en Europa del Este y la Unión Soviética. Más bien se afianzaron, dejando para el resumen de los acontecimientos otra frase que se hizo principio: la cultura es lo primero que hay que salvar. Volver a palabras a los intelectuales desde la realidad de hoy significa contribuir a lo afirmado por Fidel acerca de que la revolución económica y social tiene que producir inevitablemente también una revolución cultural en nuestro país. Loli Esteves, Sistema Informativo. Con este trabajo concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagné. Y de esta forma, con las notas culturales, concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto, pero antes, recuerde una idea que hemos defendido en este noticiero. No deje que las vacunas hagan ellas solas el trabajo. Sea responsable y cuídese mucho. Nos vemos mañana. Buenas tardes para ti.